Entonces nos acompaña ahora don Óscar Centeno Chelech con la ponencia, ¿no? Planificación ecológica, instrumento articulador esencial para la conservación de la biodiversidad. Don Óscar, ¿no? Es abogado de la Universidad Central de Chile, especializado en Derecho Ambiental, el M. Pace Law School, con experiencia en el sector público-privado, ha centrado su práctica en el ámbito contencioso administrativo ambiental y actualmente en políticas de conservación. Se desempeña como consultor en la implementación de la Ley 21.600 del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Oscar, cuando tú quieras, empieza. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Entonces se escucha. Buenas tardes a todas y a todos. Hago la prevención que la posición que se presenta acá representa mi posición, no necesariamente la posición del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Se escucha bien o no? Que apretar el botón, sí, está ahí. Ah, ahí sí. ¿Aló, aló, aló? ¿Sí? ¿Bien? Da. Ya. Y hoy les voy a proponer que la planificación ecológica no es un instrumento más, sino que es el instrumento que viene a articular los distintos, para la redundancia, instrumentos de conservación que se crean al alero de la dictación de la ley SBA. Elegí esta lámina, como pueden ver, porque representa más o menos lo que vamos a conversar hoy día. Si podemos, tratar de representar distintas unidades territoriales, también si vemos ahí hay fragmentación, vemos ecosistemas, vemos especies, dentro de esos ecosistemas tenemos ecosistemas relevantes como son los humedales, evidencia científica, entre otros. La siguiente, por favor. Bueno, para llegar hasta, o para sostener esta hipótesis o esta posición, vamos a primero abordar cuál es el problema, qué es la planificación ecológica, cuáles son sus características distintivas, cómo está consagrada la planificación normativamente bajo el alero de la ley SBAP, cuál es su función articuladora para pasar luego a un caso práctico. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es territorial y normativo. Acá tenemos que entender que la planificación tradicional, como nosotros la entendemos, o la planificación urbanística, no incorpora criterios de valor ecológico en la planificación. Y eso deriva en una serie de consecuencias como la pérdida de la biodiversidad, fragmentación de hábitat, entre otros aspectos. Y otro aspecto que tenemos que considerar también es la crisis institucional que en el fondo se presentó previo a la dictación de la ley SBAP. Yo creo que esto lo han repetido hartas veces, pero hay que recordar que con la dictación de la ley 20.417 en el año 2010 se reformó la institucionalidad ambiental, se creó el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia y el Servicio de Evaluación Ambiental, pero quedó pendiente la creación del Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Dentro de este contexto, dentro del mensaje de la ley 21.600, se dejaron ahí los motivos en el fondo que dieron lugar a la dictación de la ley 21.600, que es la ley SBAP, que fueron, dentro de otros, la carencia de una institucionalidad especializada en materia de gestión de áreas protegidas y también en general de la gestión de la biodiversidad. Teníamos una legislación que era desarticulada, incompleta, había vacíos regulatorios. También habían deficiencias en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y eso se representa o bien se manifiesta en una baja representatividad ecosistémica, por ejemplo, en áreas marinas. Todo esto conlleva en el fondo la necesidad de tener una planificación que integre el valor ecológico en la planificación. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la planificación ecológica? La planificación ecológica tiene su origen en la ecología de paisaje, una rama de la ecología que estudia cómo se organizan, se relacionan los distintos espacios de un territorio y cómo esto afecta a la naturaleza y también a los seres vivos. En este sentido, podríamos considerar que la planificación ecológica es la aplicación práctica de la ecología de paisaje en cuanto a sus principios, metodología, procedimientos. ¿Por qué? Porque incorpora un análisis funcional y espacial del territorio, busca ordenarlo en torno a su valor ecológico y también propone medidas. Entonces, ¿qué es la planificación ecológica? Podríamos decir que constituye, de acuerdo al extracto que se expone, una metodología que mediante el uso de información científica y técnica proporciona alternativas para la toma de decisiones. No cualquier toma de decisiones, sino que toma de decisiones en el ámbito territorial. En cuanto a su aplicación en Chile, la primera vez que se aplicó en Chile fue alrededor del año 2000, mediante el proyecto OTAS, en la región metropolitana, y de ahí derivó una guía metodológica
y también esta guía y también su aplicación ha derivado que se haya manifestado en políticas y también como criterios orientadores en la planificación territorial. Pero no se institucionalizó, sino hasta la dictación de la ley 21.600. La siguiente, por favor. ¿Cómo se encuentra, perdón, cuáles son sus características distintivas? La planificación ecológica tiene una naturaleza técnico-normativa. ¿Por qué? Porque combina aspectos técnicos como científicos, metodológicos, con aspectos normativos, legales, procedimentales. En este sentido, tenemos que entender que un acto administrativo complejo, que se basa en evidencia científica, aparte de eso, según veremos, genera efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque se tiene que considerar en el contexto de la actualización o modificación de instrumentos de planificación territorial. Y aparte, va a servir de fundamento para la dictación de decisiones administrativas, y esto tiene que ver con la aplicación de los distintos instrumentos de conservación que se contemplan o se consagran en la ley. Aparte de eso, tiene una función territorial estructurante. No se limita a ser solamente diagnóstico, sino que también se limita a delimitar espacio para la proposición de áreas y estructura el territorio en torno a un criterio común, que es el valor ecológico. Además, complementa operativamente a la planificación territorial, y eso viene ¿de qué? De que sus insumos técnicos deben ser considerados en el contexto de los IPT. La siguiente, por favor. Entonces ahora veremos cómo está consagrado normativamente bajo la ley SBAP. Bajo la ley SBAP se crearon o unificaron distintos instrumentos de conservación. Y dentro de esos instrumentos de conservación tenemos que existen instrumentos de información, existen instrumentos de comando, existen instrumentos de control, existen instrumentos financieros y también existen instrumentos de planificación. La planificación ecológica es uno de ellos, al igual que los sitios prioritarios, según veremos. La planificación ecológica también se encuentra definida en el artículo 28 de la ley SBAP y tiene un objetivo claro. ¿Cuál es? Definir las prioridades en materia de conservación del país. O bien, podríamos considerarlo como orientar la toma de decisiones en el ámbito territorial. En cuanto al órgano responsable, es el Ministerio de Medio Ambiente, y ahí podríamos preguntarnos qué rol tendría el SBAP en esto, considerando que es el servicio que de cierta forma gestiona y operativiza todos estos instrumentos de conservación, y aparte porque también tiene un rol en la identificación de sitios prioritarios. Entonces, de acuerdo a eso, podríamos pensar que el SBAP también actúa como un organismo colaborador del Ministerio en cuanto a este procedimiento de planificación ecológica. ¿A qué nivel? A nivel país. Y esto quiere decir a distintas escalas, a una escala local, regional y nacional. ¿Con qué frecuencia? Periódica. De ello deviene que este instrumento se va actualizando constantemente. Piénselo como una especie de engranaje que va constantemente funcionando. No lo piensen como una especie de estrategia, porque no lo es, porque este procedimiento, según veremos, puede estar sujeto también a actualizaciones periódicas. La siguiente, por favor. ¿Cuál es su contenido? Su contenido se construye sobre insumos concretos que habilitan jurídicamente y técnicamente las decisiones del SBAP. Dentro de su contenido, primero tenemos la identificación de sitios prioritarios. Lo que queremos con la identificación de sitios prioritarios es identificar áreas de alto valor ecológico. Los sitios prioritarios están definidos en el artículo 3, número 31 de la ley SBAP, y se definen simplemente como áreas de valor ecológico que se identifican en base a tres elementos que son esenciales, que son singularidad ecológica, representatividad ecosistémica y por constituir hábitat de especie amenazada. Eso es un sitio prioritario. Y estos sitios prioritarios deben ser priorizados para la conservación de su biodiversidad. Cuando hablamos de conservación de biodiversidad, hablamos de que la implementación de eventuales medidas deben tener tres destinos: preservación, restauración y uso sustentable. Entonces, sitios prioritarios, áreas de alto valor ecológico, y eso lo tenemos que hacer dentro del contexto de la planificación ecológica. Luego tenemos la identificación de usos del territorio en base a la normativa vigente. Lo que tenemos que pensar es que tenemos que visualizar zonas donde nosotros podamos aplicar estas medidas. O sea, de cierta forma, esto nos da un panorama del territorio y nos permite también ver la factibilidad técnica en la aplicación de las medidas. Y en este sentido tenemos que reconstruir normativamente los usos del territorio
en base a la normativa vigente, como lo podría ser considerar los usos que están consagrados en los instrumentos de planificación territorial vigente. Otro elemento son la identificación de procesos y categorías perjudiciales relacionados con actividades que pueden afectar a la conservación de la biodiversidad. Y esto quiere decir identificar qué actividades pueden afectar áreas que son ecológicamente sensibles. ¿Cuál es la importancia de esto? Que nos permite prevenir conflictos de aplicación y actúa de forma preventiva. Existen instrumentos como el IPEP o la intensidad potencial, perdón, se me olvidó el nombre, la, un segundo, la intensidad potencial de efectos perjudiciales, que es un indicador o un sistema de clasificación que lo que hace es medir la sensibilidad ecológica de una determinada área y le asigna un valor. Si consideramos que este contenido evalúa ex ante los efectos que va a tener una actividad sobre un área que tiene valor ecológico, podríamos considerar también que es una manifestación del principio preventivo en materia ambiental. Después tenemos otros antecedentes a propuesta del Comité Científico Asesor. Como el nombre lo dice, este comité asesora, es un organismo asesor y de consulta del SVAP, que está conformado por miembros y tiene un enfoque interdisciplinario. Y en este sentido, de ahí deriva el enfoque adaptativo que tiene este sistema. ¿Por qué? Porque puede ir proponiendo distintos insumos a medida que vayan ocurriendo fenómenos, por ejemplo, como el cambio climático, nuevas metodologías, nuevos procedimientos, nuevos criterios a aplicar. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los efectos de su consideración? Según la ley, obliga a considerar los insumos que vienen de planificación ecológica en dos momentos importantes en la planificación territorial, que es en la elaboración o en la actualización de los instrumentos de planificación territorial. ¿Cómo se considera? La forma de considerarlo es que estos insumos técnico-normativos que devienen de la planificación se consideren en la evaluación ambiental estratégica, entendido como un procedimiento que se aplica a las políticas y planes para evaluar consideraciones ambientales que sean aplicables. El deber de consideración alcanza en el sentido de que el planificador o el órgano responsable al momento de evaluar estratégicamente tiene que considerarlo en el sentido de justificar su inclusión o su exclusión. ¿Qué pasa si no lo considera? Podría ser susceptible de un vicio procedimental y eventualmente podría ser impugnado. En este sentido también podría tener una naturaleza indicativa y eventualmente regulatoria cuando es efectivamente incluida en los instrumentos de planificación territorial respectiva. La siguiente, por favor. Entonces, sobre la base de lo expuesto, ¿cuál es su función articuladora? Es un instrumento técnico normativo integrador. ¿Por qué? Porque sistematiza información ecológica y la convierte en insumos que son normativos superables. Tiene una doble función en este sentido, no solamente produce conocimiento, sino que también estructura las funciones del Estado. Y ahí tenemos su siguiente función, que es activa decisión administrativa. Por ejemplo, si vemos un área que tiene elementos que son de sitio prioritario, podríamos eventualmente declararlo y el fundamento técnico para esa declaración lo constituyen los antecedentes que se recopilen en el contexto de la planificación ecológica. También articula intersectorial e instrumentalmente. ¿Por qué? Porque dentro del procedimiento participan una serie de organismos sectoriales y también porque activa los distintos instrumentos de conservación. De ahí que también condicione a la planificación territorial, porque sus insumos, como señalé, deben ser considerados en el contexto de la evaluación ambiental estratégica. Y también su función articuladora se manifiesta al ser un sistema adaptativo que se va retroalimentando constantemente. La siguiente, por favor. Si me permiten, voy a pararme porque quiero mostrar, quiero esquematizar algo. Ahora, en el fondo, quiero mostrar cómo esto aplica en la práctica, o sea, cómo territorialmente esto aplica. La siguiente, por favor. Acá tenemos un ejemplo de una área urbana, de una municipalidad que intenta proteger el pequeño bosque esclerófilo. Junto al pequeño bosque hay un humedal con elementos de sitio prioritario, circundante de ello, bueno, hay un proyecto inmobiliario que amenaza su conservación y también hay áreas degradadas.
también podemos visualizar que el área urbana se está expandiendo y también hay un hábitat de la ranita de Darwin. La siguiente, por favor. Entonces, aquí comienza a trabajar el flujo decisional de la planificación ecológica, que se puede en el fondo visualizar o demostrar a través de estas etapas que se demuestran ahí. Tenemos que el inicio, que comienza con una resolución del Ministerio de Medio Ambiente, donde identifica cuáles son los actores, identifica cuál es la escala territorial de planificación y también identifica los objetivos. Luego viene una etapa de diagnóstico ecológico territorial, donde podemos ver que ésta se retroalimenta y se nutre de distinta información, como sistemas de monitoreo, también declaratorias, clasificación de ecosistemas, entre otros, para luego pasar a la etapa de evaluación y priorización. Acá identificamos qué queremos hacer. Identificamos eventuales sitios prioritarios, identificamos eventuales OME, que son otras medidas efectivas de conservación, identificamos zonas de restauración, etcétera. Luego tenemos una cuarta etapa que es la etapa ya de implementación, la etapa práctica. Activamos ese instrumento, tomamos decisiones administrativas, declaramos sitios prioritarios, declaramos humedales como sitios prioritarios, etcétera. Y luego tenemos la etapa de retroalimentación, que tiene que ver con su carácter dinámico y adaptativo. En este sentido, este sistema se va nutriendo de monitoreo, ¿cierto? Se da también de resultados de la implementación de las medidas. La siguiente, por favor. Entonces, este engranaje ya procesó toda esta información y vemos que el área de bosque esclerófilo fue declarado o a solicitud de reconocimiento de la municipalidad como paisaje de conservación. Se implementó un plan de manejo en consecuencia, medidas de gestión, medidas de administración. Y estas medidas pueden ser a largo plazo y generan un efecto positivo en la conservación de la biodiversidad. Y en este sentido podríamos decir que esa área podría ser incluso certificada como una OMEC. Ujú. Las OMEC, en el fondo, son parte de compromisos internacionales en el contexto de la Convención de la Biodiversidad Biológica y nos permitiría cumplir también con estos compromisos internacionales. También vemos que el humedal con elementos de sitio prioritario fue declarado en sí mismo como sitio prioritario, por lo tanto se protege, en el fondo se restringe, porque el artículo 41 establece una prohibición de alteración física de humedales. En las zonas Ujú. circundantes vemos que se establecen como zonas de restauración. En la parte del área urbana que se está expandiendo, vemos que se declaró como un área protegida, específicamente como un monumento natural de especies, se estableció una zona de Ujú. amortiguación. La siguiente, por favor. Sí. De esta manera, yo los invito a repensar la forma como nosotros planificamos el territorio, porque la planificación ecológica debe ser entendida no solamente como un insumo más, debe ser entendida como una brújula territorial. La planificación ecológica prioriza, estructura, funcionaliza, zonifica. Es la conexión entre el territorio, la ciencia y el derecho. Y los invito a pensar a la conservación no como una política sectorial, sino como una nueva forma de decir sobre el territorio. Gracias. Ah, muchas gracias. También agradecer, muy ajustado en el tiempo. Estaba casi haciendo la seña, así que muy bien. Parte de moderar también es ser un poco policía del tiempo. No sé, les voy a ir avisando de forma muy poco discreta cuando se esté acabando el tiempo. Bueno, ahora viene la segunda ponencia. Bueno, sí, una vieja conocida también, Armando Olivares Valencia y Andrés Troncoso Ormazábal, con la ponencia, ¿no? Soberanía, medio ambiente y cooperación internacional, la triple tensión subyacente a la protección y conservación del medio ambiente antártico. Manda, bueno, además que amiga, ¿no? Muchos años en la facultad, abogada de la Universidad de Chile, en Pensamiento Contemporáneo de la Universidad Diego Portales y doctora en Filosofía de la Université Paris-Nanterre, Universidad Diego Portales, jefa de la sección de Diseño Regulatorio del Departamento y Legislación, Legislación y Regulación Ambiental, División Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, y directora de la revista Pensamiento Político, Instituto de Filosofía, Universidad Diego Portales. Por su parte, Andrés Troncoso Ormazábal es abogado de la Universidad de Concepción, profesional del Departamento de Legislación y Regulación Ambiental, de División Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, coordinador de Cambio Climático y Asuntos Internacionales, punto focal alterno, programa en Montevideo. Así que cuando quieran empiecen, cuando se les vaya acabando el tiempo, yo les aviso, ¿ya? Ya. ¿Se escucha bien? ¿Sí?
Ya, muchas gracias por la oportunidad de participar en estas jornadas. Antes de comenzar, hacemos la prevención de que las opiniones que vamos a manifestar son a título personal y no dicen relación con una posición institucional del ministerio, donde ambos trabajamos. Como decía Jorge, la ponencia se titula Soberanía, Medio Ambiente y Cooperación Internacional, la triple tensión subyacente a la protección y conservación del medio ambiente antártico. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué queremos nombrar con esta idea de una triple tensión? Es nombrar tres elementos que aparentemente entran en conflicto, pero que nosotros consideramos pueden ser completamente armonizados y compatibilizados. ¿Cuáles son estos tres elementos u objetivos? El fortalecimiento de los derechos soberanos de Chile sobre el territorio antártico, la cooperación internacional asociada al sistema del Tratado Antártico y la protección del medio ambiente antártico y sus ecosistemas dependientes y asociados. Siguiente lámina. ¿Cómo vamos a abordar este tema? Un breve índice. En primer lugar, vamos a hablar de qué tensión estamos, por qué identificamos una tensión aquí. Luego vamos a hacer un retorno a los fundamentos teóricos del derecho ambiental con una breve referencia a la tragedia de los comunes. Luego introducir el Tratado Antártico. Luego hacer una referencia al marco normativo interno asociado al territorio antártico chileno. Y finalmente al Protocolo de Madrid, que es el instrumento de cooperación internacional que consideramos permite, a través de su implementación, compatibilizar estos tres elementos que aparentemente entran en tensión. Siguiente lámina. ¿Por qué hablamos de una tensión? Esto es una discusión bastante clásica entre el concepto tradicional de soberanía estatal y el derecho ambiental internacional. ¿En qué sentido hay una tensión? Bueno, el concepto de soberanía se ha pensado tradicionalmente como basado en ciertos principios como el control absoluto del Estado respecto de su territorio y sus recursos, una completa independencia jurídica y una gran autodeterminación interna. Por otro lado, el derecho ambiental internacional se ha desarrollado a partir de mecanismos de cooperación internacional a través de los cuales los estados se comprometen a dar cumplimiento a ciertos estándares que implican, por ejemplo, restringir la explotación de recursos naturales, disminuir sus emisiones de gases contaminantes, restringir la utilización del territorio a fin de proteger la biodiversidad. En ese sentido, uno podría decir hay una tensión porque el Estado se compromete internacionalmente a restringir su actividad, por ejemplo, de explotación de recursos, y eso entraría en pugna, digamos, con esta completa autodeterminación interna del Estado. Siguiente lámina. Em, Volvemos a los fundamentos del derecho ambiental, ¿no? Haciendo una alusión a este ensayo, La tragedia de los comunes, de Garrett Hardin, donde el autor plantea un diagnóstico respecto de la situación de ciertos recursos compartidos, que él llama bienes comunes, que corren el riesgo de agotarse o de degradarse si son explotados bajo la lógica tradicional de la maximización de la utilidad. Y frente a este diagnóstico, él sostiene que estos bienes requieren de estrategias de administración distintas a la lógica tradicional. ¿Por qué hacemos alusión a esto? Porque desde nuestra perspectiva el territorio antártico sería un caso de un bien común respecto de la comunidad internacional que efectivamente corre el riesgo de degradarse y de agotar en el fondo sus condiciones en la medida en que lo sigamos administrando bajo esta lógica tradicional. Siguiente lámina. Entonces, el derecho internacional ambiental surge como un mecanismo colectivo que viene justamente a responder al problema identificado por Hardin y desde nuestra perspectiva el territorio antártico puede ser abordado como este ejemplo de bien común respecto del cual necesitamos una nueva estrategia. Y es por eso que se requiere en el fondo repensar el concepto, la manera en que Chile ejerce soberanía sobre este territorio. Siguiente lámina. El Tratado Antártico no surge como un tratado con un componente ambiental en un principio. Viene a resolver ciertas disputas que habían respecto justamente de las reclamaciones territoriales de soberanía de distintos países respecto de este territorio. Siguiente lámina. ¿Y qué plantea? ¿Cuál es, digamos, como su eslogan principal? Consagra el territorio antártico como un territorio dedicado principalmente a la paz y la ciencia,
Y asimismo tiene efectos efectos internacionales respecto de las reclamaciones de los estados territoriales sobre el territorio antártico. Entonces, en el artículo 4, el tratado establece que ninguna disposición del tratado será interpretada como una renuncia, un menoscabo o como perjudicial para las partes contratantes respecto de sus derechos soberanos o sus reclamaciones territoriales sobre este territorio. Esto es lo que se ha interpretado tradicionalmente como una suspensión de las reclamaciones territoriales sobre ese territorio, que es generada como consecuencia de la suscripción del tratado. Pero al mismo tiempo, a nivel interno, los estados mantienen normativas nacionales explícitas que reconocen el reclamo territorial. Esto es lo que justifica en el fondo que, por ejemplo, los mapas, los planos de Chile, nosotros mantengamos un recuadro donde se indica que hay una franja que es territorio antártico chileno. Entonces, si se dan cuenta, hay aquí una especie de como contraposición, o podríamos decir dos enunciados que podrían ser contradictorios. Se suspenden las reclamaciones, pero a nivel interno se siguen afirmando. ¿Cómo se puede explicar esto? Con lo que la doctrina que piensa el derecho internacional ha denominado la teoría del desdoblamiento funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que un Estado actúa simultáneamente en dos planos. Por un lado, en un plano internacional, y por otro lado, en el plano interno. Y una misma acción tiene significaciones distintas dependiendo de la perspectiva de la cual uno analice su acción. Entonces, esta, digamos, duplicidad que se genera por la acción de un Estado en el plano internacional e interno viene de algún modo a erosionar la clásica separación entre el ámbito de jurisdicción nacional y el internacional, que en la teoría más clásica era prevalente y que en el fondo permitía afirmar este conflicto, esta tensión de la que hablábamos en un principio. Siguiente lámina. Bajándolo un poco más en concreto, el Estatuto Antártico Chileno, que es el marco jurídico nacional asociado al territorio antártico chileno, establece dos objetivos en su artículo primero que podrían parecer contradictorios, pero que sin embargo son compatibles. Por un lado, proteger y fortalecer los derechos soberanos antárticos de Chile, con claros fundamentos geográficos, históricos, diplomáticos y jurídicos, y por otro lado, promover la protección y el cuidado del medio ambiente antártico a través de un reforzamiento y profundización del sistema del Tratado Antártico. Por lo tanto, digamos, por un lado se fortalecen los derechos soberanos, pero por otro lado se fortalecen mecanismos de cooperación internacional asociados a ese territorio. Siguiente lámina. Yendo un poquito más, bajándolo un poquito más, la ley antártica, el Estatuto Antártico Chileno, mandata el desarrollo de 4 reglamentos ambientales: un reglamento de evaluación de impacto ambiental sobre el medio ambiente antártico, un reglamento relativo a residuos, manejo de residuos, un reglamento de actividades prohibidas que requieren de autorización previa y un reglamento de criterios y parámetros para la protección y conservación del medio ambiente antártico. Nuestra postura es que el desarrollo de estos 4 reglamentos permite, por un lado, dar cumplimiento a las disposiciones del Protocolo de Madrid, del cual mi compañero va a desarrollar un poco más el tema, y al mismo tiempo proyectar jurisdicción nacional respecto del territorio y en ese sentido fortalecer los derechos soberanos de Chile sobre ese territorio. Le doy el pase a mi compañero. Muchas gracias, Amanda. Bueno, esta idea del desdoblamiento funcional y cómo se expresa la regulación nacional proviene del Protocolo de Madrid. Ya el Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente es un protocolo que se adoptó el año 1991. En el marco del sistema del Tratado Antártico es el principal instrumento de protección ambiental en el territorio antártico. Este protocolo, bueno, como su principal objeto es la protección global del medio ambiente antártico y de sus ecosistemas dependientes y asociados. También contiene un conjunto de principios medioambientales que deben ser respetados por todas las partes para planificar y desarrollar actividades en la Antártica. Asimismo, establece mecanismos de cooperación entre las partes, especialmente en lo que se refiere a inspecciones, expediciones y también intercambio de información. Asimismo, contiene algunas regulaciones especiales en relación a lo que es la prohibición de la extracción de recursos minerales, salvo que sea para efectos de
investigación científica y asimismo exige lo que es la evaluación de impacto ambiental previa para el desarrollo de actividades en el territorio antártico. Una de las grandes novedades de este protocolo, además de la época en que se dicta, digamos, y de las normas que establece, que igual, digamos, son bastante exigentes, por ejemplo, los principios medioambientales son bastante restrictivos, digamos, elevan el estándar de las actividades que se deben desarrollar en la Antártica, es que también requiere el desarrollo de un conjunto de anexos, ¿ya? Y en cada uno de estos anexos del protocolo se tratan materias ambientales específicas y justamente aquí es donde se expresa este desdoblamiento funcional porque el Estado de Chile, como parte del Protocolo de Madrid, debe dar cumplimiento a estos anexos mediante el desarrollo de legislación y regulación nacional. Y justamente el desarrollo de esta regulación nacional abarca o se proyecta hacia el territorio antártico, de tal manera que tenemos el caso en que procedimientos nacionales o autoridades nacionales actúan en el territorio antártico y de esa forma podemos intentar de extender nuestra jurisdicción para que las actividades de nacionales como también de extranjeros que partan o desarrollen sus actividades desde Chile deban sujetarse a la normativa nacional. Entonces ahí vemos que en definitiva se refuerza la posición de Chile en el territorio antártico. Entonces ahora vamos a revisar cada uno de los anexos muy rápidamente. El anexo primero sobre evaluación de impacto ambiental en el medio ambiente antártico establece 3 tipos de evaluación ambiental, un poco distinto al CIA, ¿ya? Digamos, tiene una evaluación preliminar, inicial y global. Aquí lo más importante donde se expresa el desdoblamiento funcional es en el hecho de que obliga a las partes a que desarrollen procedimientos nacionales adecuados para poder realizar la evaluación ambiental previa para el desarrollo de actividades. ¿Esto qué significa? Que el tratado nos mandata a cada país a que desarrollemos procedimientos de evaluación de impacto ambiental y generemos una gobernanza, que en este caso de Chile la conforma el Comité de Protección del Medio Ambiente Antártico, para poder autorizar actividades en la Antártica y estas actividades pueden ser tanto desarrolladas por nacionales como por extranjeros residentes en Chile. Entonces aquí vemos que en definitiva el procedimiento de evaluación y el organismo que autoriza el desarrollo de actividades en la Antártica son chilenos o nacionales. También tenemos el caso del anexo segundo sobre flora y fauna. Aquí también, digamos, este anexo se dirige a la protección de la flora y la fauna autóctona. Aquí los casos de desdoblamiento funcional que podemos observar es que se establecen hipótesis de actividades inicialmente prohibidas, por ejemplo, la toma o intromisión perjudicial de especies autóctonas o bien también la introducción de especies dentro del territorio antártico. Resulta que en principio estas actividades están prohibidas, pero se permiten en ciertas hipótesis y para dicho efecto el tratado nos dice, el Protocolo de Madrid, que tenemos que desarrollar procedimientos nacionales y designar a una autoridad nacional para que pueda autorizar dichas actividades en la Antártica. En caso particular, hay un reglamento que es justamente el que regula las actividades que requieren autorización previa, entre ellas la intervención perjudicial y también la introducción de especies, y esa autorización la entrega el Instituto Antártico Chileno, el INACH. En consecuencia, tenemos que en el territorio antártico tenemos un procedimiento nacional que se aplica y una autoridad nacional que es la que en definitiva va a dar la autorización para realizar esas actividades en la Antártica. Lo mismo sucede en materia de residuos. Ya también existe un reglamento que va a regular el manejo y tratamiento de residuos en la Antártica y especialmente en relación a las bases y también naves y aeronaves, estos deben realizar planes de gestión. Estos planes de gestión deben realizarse acorde al reglamento nacional. Entonces, por ejemplo, si tenemos actividades que parten o se organizan desde territorio nacional por parte de extranjeros, sus planes de gestión también van a tener que observar la normativa nacional, van a tener que cumplir con el reglamento de residuos. En consecuencia, nuevamente vemos que la regulación nacional se proyecta hacia el territorio antártico, especialmente en esas materias de residuos. Lo mismo podemos decir en materia de contaminación marina, la situación es muy similar, en definitiva el tratamiento, manejo de gestión de residuos dentro de lo que son buques y otras embarcaciones también deben seguir el reglamento de residuos. Así que voy a pasar muy rápidamente con este anexo. En el siguiente anexo, este es el más interesante, el anexo quinto sobre protección y gestión de zonas. Este anexo lo que establece son algunas categorías de zonas especialmente protegidas y zonas especialmente administradas, en las cuales, digamos, en definitiva se establecen prohibiciones para poder, digamos, realizar actividades o bien en algunos casos, cuando son las administradas, se regula la gestión y, en definitiva, los distintos usos y actividades que se pueden realizar en estas zonas. También se regula lo que es la elaboración de planes de gestión, justamente para determinar qué tipo de actividades se pueden desarrollar ahí y también los permisos que
que se pueden entregar. Y aquí en la materia de permisos es donde también se expresa nuevamente el desdoblamiento funcional, en el sentido de que yo para poder ingresar a una zona antártica especialmente protegida, a una zona antártica especialmente administrada, requiero una autorización y también se requiere que exista un procedimiento nacional para poder ingresar a esa zona. En el caso chileno, nuevamente el reglamento que regula actividades prohibidas que requieren autorización previa, justamente el ingreso a este tipo de zonas, se regula en un reglamento de la ley antártica y se regula un procedimiento nacional y esa autorización la entrega INACH. Esto para poder graficarlo de manera un poco más concreta, bueno, aquí la lámina me quedó un poco pequeña, identificamos todas aquellas zonas en las que existe propuesta y administración de Chile. En muchos casos la propuesta es conjunta o con varios países y la administración también, pero tenemos dos casos especiales donde la propuesta de una zona especialmente protegida y también la administración corresponden a Chile. Eso significa que en esas dos zonas, para poder ingresar a esa zona, ya sea un nacional o un extranjero, requiere someterse a un procedimiento nacional que es ante el Instituto Antártico Chileno y requiere la autorización del Instituto Antártico Chileno. Entonces, nuevamente vemos que aquí se está proyectando nuevamente la regulación nacional en el territorio antártico. Finalmente tenemos el anexo sexto sobre responsabilidad. Aquí el más reciente que se adoptó en el marco del Protocolo de Madrid se refiere, lo que busca principalmente es que se adopten medidas ante emergencias ambientales. Aquí darle un dato interesante de que nosotros estábamos un poco, digamos, atrás, digamos, de la regulación. Muchos países ya entendieron que a través de la regulación ambiental se puede, digamos, proyectar la soberanía o bien la reclamación o la posición de un país en el territorio antártico y efectivamente actualmente existen aproximadamente 7 países que ya tienen legislación específica en materia de respuesta a emergencias ambientales. Entonces, de esa forma, si se produce una emergencia ambiental relacionada con alguno de esos países, se va a aplicar la normativa de ese país. Entonces, nuevamente aquí vemos un caso en el cual nosotros como país también podríamos avanzar hacia proyectar Chile hacia el territorio antártico a través de la regulación nacional. Sí. Ya. Estamos en el tiempo. Perdón. Sí. No, o sea, esto es muy breve. En el fondo, las conclusiones son en el sentido de que la implementación del Protocolo de Madrid por parte de Chile, desarrollando regulación en materias ambientales que sea aplicable al territorio antártico, no genera una traba a la presencia del país en ese territorio, sino que más bien es una manera de proyectar nuestra presencia de otra manera, que es estableciendo estándares propios que son aplicables a las actividades que se realizan en la Antártica. Muchas gracias. Siempre que hablan de derecho antártico me acuerdo en las montañas de la locura de Lovecraft. No sé por qué. Eh, en fin. Eh, la ponencia tercera, la última, ya cerrando. No, una cosa, seguramente nuestros ayudantes van a ir con unos papelitos si tienen dudas. Entonces ya podrían de repente ir escribiendo, cosa que después junto a las preguntas y nos entretenemos al final respondiendo. Si no hay preguntas, yo tengo algunos comentarios un poco, pero bueno, volviendo a la ponencia 3, también esta mesa es una honra para mí porque tengo dos ex ayudantes del Centro de Derecho Ambiental, en particular uno, estesista mío, que, bueno, ahí lo digo, ¿no? Entonces, primero Renzo Tapia y Nicolás Valdés, con la ponencia de extracción de especies clasificadas como amenazadas en el marco de la seguridad alimentaria familiar campesina. Renzo Tapia Fernández, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ayudante del Centro de Derecho Ambiental, ex ayudante acá. Tengo que escribir mejor esto yo. Ex ayudante del Centro de Derecho Ambiental. Bien digo, pasante en el proyecto observatorio, ex pasante en el proyecto Observatorio Constitucional Ambiental, cuenta con cursos de especialización sobre sistema de evaluación de impacto ambiental y normativa aplicable al SEIA realizados por el SEA. Por su parte, don Nicolás Valdés Pérez, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se desempeñó como pasante en la misma instancia, ¿no? Como en el Observatorio Constitucional Ambiental, ex ayudante del Centro de Derecho Ambiental, estudiante orientado por el profesor Jorge Aranda en su tesis de pregrado. Por favor, no me deje mal hoy día. Y nada, pues 15 minutos y el tiempo es suyo, hagan lo mejor posible. Muchas gracias. ¿Se escucha bien, no es cierto? Sí. Bueno, para dar contexto un poco a nuestra investigación, cómo nació este proyecto de investigación con mi compañero Nicolás,
Esto se sitúa específicamente respecto a un problema que identificamos con la conservación de la biodiversidad, en específico respecto a especies nativas de flora y funga, que siendo o no clasificadas por el instrumento de clasificación de especies del artículo 37 de la ley 19.300, lo vamos a desarrollar, no se preocupen, después se va a desarrollar mejor. Actualmente son extraídas como productos forestales no madereros. Para hacer este análisis, nosotros vamos a hacer un análisis primero de la actividad de extracción, su magnitud, cuáles son las principales especies extraídas y posteriormente un análisis del problema jurídico asociado a esta problemática. Sí. Partiendo todo esto se da en un panorama de crisis de biodiversidad. Chile tiene en sí mismo una gran presencia de especies endémicas, lo cual implica ecosistemas sensibles a cambios climáticos o amenazas a la biodiversidad. Esto se ve graficado, si bien hay datos más actualizados, por lo menos a diciembre del 2018, de 592 plantas, a modo de ejemplo, 72% de estas están clasificadas con algún nivel de amenaza. Respecto a la funga, 44 especies clasificadas, el 20% de la misma está en un grado de amenaza también. Estas amenazas evidentemente son amenazas a la biodiversidad, me imagino que conocerán algunas, cambio de uso de suelo, explotación de estos productos forestales no madereros, entre otras. Para partir tenemos que clasificar dónde nos estamos situando, que es la extracción de productos forestales no madereros. En este sentido, el Instituto Forestal, a través de un informe del año 2023, caracteriza esta actividad como una actividad que se sustenta en más del 90% de los casos como un proceso de recolección de productos forestales no madereros, donde grupos de personas que hacen hincapié en familias, agricultura familiar campesina, de hecho definida en la Estrategia de Soberanía Alimentaria y también en el informe del INFOR, se introducen en zonas boscosas naturales o artificiales y recolectan productos que el bosque genera distintos de la madera. De ahí viene un poco la clasificación de productos forestales no madereros. Estos productos son vendidos a intermediarios y a centros de acopio para su procesamiento. Avancemos. Dentro de esta misma caracterización encontramos a los intermediarios, que son personas naturales y o jurídicas, que en la mayoría de los casos tienen medios de transporte, que en términos muy sucintos lo que hacen es llegar a las comunidades, comprar los productos forestales no madereros extraídos en grandes volúmenes y venderlos a intermediarios mayores o a industrias de exportación o procesamiento. Avanzamos. Así llegamos a una clasificación de cuáles son los principales productos forestales no madereros exportados a lo largo del tiempo. Hicimos una clasificación de 3 productos que han tenido una presencia en el mercado bastante significativa. Vamos a la siguiente. En este caso hablamos del maqui. Tenemos 2 gráficos que pueden identificar. A la izquierda es la producción o la ganancia producida por la exportación de este producto en millones de dólares producidos al año. Vemos, y bueno, a la derecha es el volumen en toneladas de maqui extraído de, como lo vamos a ver posteriormente, principalmente de bosque nativo. Tenemos grandes, podemos decir, picos dentro del gráfico en los años 2012 y en el año 2016 principalmente, donde el maqui se presentó como el producto forestal no maderero más exportado en esos años. Los volúmenes son considerables en términos de toneladas y también no es menor que el mismo informe, los mismos informes del INFOR que se vienen haciendo de forma gradual desde el año 2000 hasta la fecha, el posterior a grandes épocas de exportación o volúmenes de exportación de estos productos, viene una caída significativa que en muchos casos el INFOR dice que puede deberse a la ausencia de la presencia de este tipo de productos forestales no madereros en bosques nativos por su exportación no sostenible. Vamos al siguiente producto. La morchela es un producto forestal no maderero especial, ya que, vamos a la siguiente. Lo mismo gráfico, a la derecha tenemos el volumen en toneladas, a la izquierda millones de dólares producidos al año. La morchela ha tenido grandes presencias a lo largo del tiempo, sostenida. Por ejemplo, aquí podemos identificar en el año 1999 una significativa, en el año 2007 y la más grande en el año 2017, con lo que en su presencia, al igual como la conclusión que presenté en el maqui, luego de grandes volúmenes de extracción le siguen grandes caídas en los volúmenes de exportación, pero no responden a una caída en el valor de mercado, sino que probablemente responde a una disminución de su presencia en los sectores donde se extraen este tipo de productos. Avancemos. Llegamos a la actualidad. Musgo Bompón representa actualmente el producto forestal no maderero más exportado a la fecha. ¿Podemos avanzar? De hecho, según un informe del INFOR del año 2023, existe un nuevo informe del año 2024 donde esta tendencia se mantiene. Es relevante hacer el hincapié en estos 2 informes porque el del 2023 establece que el 34% de todos los productos forestales no madereros extraídos y exportados, el musgo pompón representa el más exportado. En el año 2024 se mantiene, pero con una menor cantidad en volumen.
con lo que se mantiene la tendencia que tal vez le estaba explicando de frente a altos niveles de exportación, le siguen unas bajadas que muchas veces responden a un mal manejo en su extracción. Sigamos. Aquí tenemos datos más específicos si es que queremos profundizar, pero vamos simplemente a analizar. Están por orden de volumen exportado. En este caso no, en este caso está por orden de millones de dólares producidos dentro de márgenes de meses, entre enero y junio. Esta industria tiene un rol significativo también en el mercado, ya que podemos identificar, por ejemplo, el Moco Pompón entre enero y junio del año 2023 produce 13 millones, bueno, aproximadamente 14 millones de dólares dentro de este margen de mes. También encontramos acá el maqui y la morchela, pero como bien mencionaba, si bien su demanda no ha disminuido, su extracción se ve mucho más disminuida estando en las partes bajas de la tabla. Avancemos. El origen de los productos forestales no madereros extraídos, la tendencia es clara. Desde el año 2003 al año 2012 se extraían principalmente productos forestales no madereros de especies introducidas. Pero desde el año 2013 hasta la fecha, la mayor cantidad, bueno, la tendencia es clara, es que se extraen productos nativos, de bosque nativo. Podemos avanzar. Aquí hay una caracterización más específica. Todos estos son datos del Instituto Forestal, que a la fecha explican que, bueno, existen más de 840 productos forestales no madereros que están dentro de este mercado de extracción. Y en los últimos 10 años, más del 60% de los productos exportados proviene de bosque nativo. En la exportación, hacer énfasis en eso porque el mercado interno se estima que se incrementa el porcentaje de bosque nativo, podriendo llegar hasta un 90%. Aquí un paralelo entre los montos generados por exportación de productos forestales no madereros y el mercado interno. En las exportaciones, en el año 2022 se registraron 113 millones de dólares producidos al año, con 37 productos, una cartera de 37 productos que se envían a 58 países principalmente. Esta actividad representa también una actividad bastante importante para la familia campesina, caracterizada así por el informe, ya que genera más de 200.000 empleos, con una marcada connotación de género, ya que la extracción se lleva principalmente por mujeres. También hay presencia de comunidades de pueblos originarios en la extracción de este tipo de productos, principalmente en las regiones como Aysén. El consumo interno, como les venía mencionando, se estima aproximadamente más de 4 veces el monto exportado de sus ganancias. ¿Por qué se estima? Porque es difícil llevar el conteo de cuánto se extrae de este tipo de producto en el mercado interno, ya que su extracción es eminentemente informal. Cabe destacar simplemente para cerrar mi apartado que existe la Estrategia Nacional de Soberanía Alimentaria que lo que busca es fomentar el mercado local, con lo que estas cifras probablemente se proyectan en el tiempo próximo verse aumentadas. Así que le doy el pase a mi compañero para que siga con el análisis jurídico. Ya. Muchas gracias, Renzo. Bueno, ya realizando una caracterización propiamente de la actividad y entendiéndola, toca analizar propiamente el marco normativo que podríamos aplicar a este fenómeno. En primer lugar, nos tenemos que detener en el instrumento de clasificación de especies del artículo 37 de la Ley 19.300, por cuanto es el instrumento que tiene por objeto, sobre la base de antecedentes científicos, clasificar el estado de conservación de plantas, algas, hongos y animales según los criterios de la UICN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Algunas consideraciones respecto de este instrumento a tener en cuenta es que, bueno, la clasificación es realizada por el Ministerio de Medio Ambiente, se escucha, sí. Es realizada por el Ministerio de Medio Ambiente y, bueno, tras la publicación de la Ley 21.600, dicha clasificación es formulada, la propuesta de clasificación es formulada por el SBAP, el cual a su vez deberá elaborar los planes de recuperación y conservación y gestión de especies según la clasificación realizada. Y bueno, cabe destacar también que el Ministerio está trabajando en un anteproyecto de reglamento de clasificación de especies, que vendría a reemplazar el reglamento actual, acorde a la Ley 21.600. Bien, y solamente a modo de tener en consideración, estas son las categorías de estado de conservación que aplica el instrumento, y en particular tenemos que atender a las a las categorías de en peligro crítico, en peligro vulnerable, casi amenazada y dato insuficiente. ¿Por qué debemos atender estas categorías? Siguiente, por favor. Bien. Y bueno, solamente para tener en consideración, esos son los criterios que utiliza propiamente la UICN y el instrumento para realizar la clasificación. Siguiente. Bien, tenemos que tener en cuenta estas categorías de conservación dado que operan prohibiciones respecto a estas clasificaciones que realiza el instrumento. En particular, nos vamos a detener en la prohibición que establece el artículo 19 de la Ley de Bosque Nativo, por cuanto prohíbe la corta, eliminación, destrucción o decepado de estos individuos clasificados por el artículo 37, por el instrumento del artículo,
En particular en las categorías de en peligro crítico, peligro, vulnerable, casi amenazadas y dato insuficiente. ¿Por qué es relevante? Porque justamente, como dijo acá mi compañero Renzo, existen especies vegetales nativas que en su calidad de productos forestales no madereros, o bien, como vamos a ver posteriormente, o están clasificadas y son extraídas igualmente, están clasificadas en esta categoría y son extraídas igualmente, o bien derechamente no sabemos sobre su estado de conservación, no están clasificadas. El título dice prohibiciones y vacíos legales porque si realizamos un análisis restrictivo y a partir del tenor literal de la prohibición, dice que la prohibición se aplica a especies vegetales nativas, mas no existe una prohibición aplicable para especies vegetales de funga. Lo cual es problemático dado que si es que justamente tenemos especies de funga que están clasificadas, no tenemos norma prohibitiva para aplicar eventualmente su fiscalización respecto a su destrucción y menos podemos aplicar sanciones aparejadas a la prohibición que contiene la ley de bosque nativo. Siguiente, por favor. Y bueno, solamente, claro, va a ser más hincapié en que esto ya igual es una práctica que se da a un nivel bastante importante, al punto de que existen festivales asociados a la extracción de hongo silvestre. La siguiente. Bien, a partir de la información presente en el inventario de clasificación de especies, podemos distinguir tres situaciones respecto a especies clasificadas o no y su calidad de producto forestal no maderero. Tenemos especies que están clasificadas por el instrumento y que actualmente son extraídas, especies clasificadas en alguna categoría de conservación, pero que presentan una técnica legislativa particular que habilita su extracción, o especies que derechamente no están clasificadas y son extraídas como productos forestales no madereros. La siguiente. Bueno, esto es solamente una tabla resumen y a modo de ejemplo de estas tres categorías de especies que se encuentran en estas categorías. En particular, destacar el caso del Boletus loyo, que es un hongo que se encuentra en peligro y que justamente está clasificado en peligro por sus volúmenes de extracción. Siguiente, por favor. A su vez, respecto a aquellas especies clasificadas y que presentan una técnica legislativa en particular, encontramos el caso de la yareta y del musgo pompón. No obstante, señalar que el musgo pompón está clasificado pero por el instrumento de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. O sea, es una clasificación internacional y no está clasificada propiamente por el instrumento del artículo 37. Y bien, respecto a especies clasificadas, o sea, no clasificadas y extraídas como productos forestales no madereros, encontramos varias como la narca, o sea, la nalca, la morchela, el changle, el maqui, la murta y el calafate. Siguiente. Siguiente. Bien. Algunas, bueno, teniendo esto en consideración, algunos análisis respecto a cómo opera el instrumento y este fenómeno. En particular, existe la urgencia de clasificar estas especies que actualmente son extraídas y comercializadas y no tenemos información sobre su estado de conservación y por lo tanto no sabemos sobre el estado de la biodiversidad propiamente tal de estas especies y los ecosistemas en donde se extraen estas especies. A su vez, nos resulta importante, como bien mencionamos, incluir la especie perteneciente a la funga en la prohibición que establece el mismo artículo 19 de la Ley de Bosque Nativo. Y a su vez, considerando también que se está trabajando, se está elaborando este proyecto de nuevo reglamento del instrumento de clasificación, incorporar ciertos criterios de priorización para clasificar las especies por el instrumento. Por ejemplo, uno de los criterios sería considerar estas presiones antrópicas de extracción por parte de las especies. A su vez, también considerar una remisión de manera supletoria a la clasificación realizada propiamente por la UICN y de tal manera anticiparse y no esperar a la clasificación nacional para realizar medidas de gestión y protección sobre las mismas. Ya, siguiente, por favor. Y solamente a modo de resumen y por tiempo, vamos a analizar brevemente aquellos instrumentos que eventualmente podrían regular esta extracción, esta práctica o no. En particular, vamos a descartar los planes de manejo de la ley 19.300 del artículo 42 porque el inciso final de la ley, o sea, del artículo, menciona que se debe atender a aquellos planes que se encuentran en leyes sectoriales, por lo tanto nos vamos a dirigir de inmediato a los planes de manejo forestal. Siguiente, por favor. Bien, si bien estos planes de manejo se corresponde presentarlos cuando se realicen actividades ya sea de corta intervención de bosque nativo para fines de producción maderera o no maderera, que sería este caso, dichos planes de manejo encuentran una dificultad de aplicación en cuanto a si atendemos las características de la actividad que es realizada
con un nivel de informalidad importante por comunidades, por familias campesinas, difícilmente van a poder calificar propiamente el bosque como un bosque de aptitud forestal y mucho menos van a poder elaborar propiamente un plan de manejo forestal. Siguiente lámina, por favor. A pesar de que, claro, existe un fondo que estableció en el artículo 22 que está destinado a financiar dichas actividades, la aplicación de ese fondo justamente no se aplica porque ya es muy difícil presentar un plan de manejo y es más difícil aún postular al fondo, quedar al fondo y que además dicha bonificación sea pagada previa acreditación de que se ejecutaron las actividades comprometidas por el plan de manejo. Por lo tanto, derechamente, y bueno, solamente con revisar la información disponible en CONAF, dichos instrumentos no se utilizan para la extracción de productos forestales no madereros. Siguiente, por favor. El instrumento que eventualmente sí podría abordar esta problemática son los planes de recuperación, conservación y gestión de especies, por cuanto el mismo artículo 43 de la 21.600 establece que debemos atender a aquellas acciones de recuperación y conservación y gestión de la especie. Más aún cuando el instrumento opera en base a la clasificación realizada propiamente por el artículo 37, por el instrumento de clasificación de especies y su estado de conservación. Siguiente. Y bien, y solamente, claro, para cerrar el panorama en general, este fenómeno puede ser abordado a partir de los planes de manejo de áreas protegidas, en particular porque dicho instrumento debe definir aquellas actividades permitidas y prohibidas en su interior. Siguiente. Y bien, y claro, a su vez, esta práctica igual puede encontrar asidero respecto a que si bien se establecen ciertas prohibiciones en áreas protegidas, como no cortar o decepar ejemplares de plantas, algas, hongos, y tampoco recolectar huevos, semillas y flores, se establece una excepción a dichas infracciones cuando estas sean en el marco de costumbres ancestrales de comunidades indígenas. Siguiente. Bueno, ya ahora algunas reflexiones finales que vamos a realizar con mi compañero. Bueno, en consideración con el tiempo, si pueden dar la siguiente. Vamos a hacer unas pequeñas reflexiones que es bastante información, sabemos que hay harta información, así que nosotros queremos en realidad hacer énfasis en que tenemos un desafío de gestión en la preservación de los productos forestales no madereros complejo. Complejo por la actividad de extracción, en los agentes que la extraen, los bienes asociados, porque también esto responde a un patrimonio de las comunidades locales que extraen este tipo de productos, pero que en algunos casos estos productos están clasificados como en peligro o que su endemismo propio le da una fragilidad que requiere de una gestión para su protección. Para nosotros es clave que el instrumento de clasificación de especies actualice porque un dato que dejé pasar pero que es importante que tanto el maqui como la morchela y el musgo pompón no se encuentran clasificados en el instrumento de clasificación de especies, con lo que no conocemos su estado de conservación, pero sí conocemos que han representado a lo largo del tiempo los productos en volumen más extraídos de los bosques nativos. Con lo que la gestión de esto, de la extracción o de esta actividad de mercado asociada al producto forestal no maderero, requiere una actualización del instrumento y requiere tomar en cuenta también las características propias de la gente que extrae, que son las comunidades locales. Bien, y solamente para cerrar, bueno, estamos aquí ante un problema típico de tragedia de los bienes comunes, por lo que soluciones prohibitivas es difícil que aborden la problemática considerando que ya existen prohibiciones que no se utilizan y por lo tanto debemos atender a instrumentos de gestión como la educación ambiental o propiamente apuntar a mecanismos de gobernanza que consideran a las comunidades como cogestoras de estos ecosistemas nativos y que por lo tanto nos ayuden propiamente a conservar esta especie y la biodiversidad en general. Y en ese sentido, no es cómo plantearlo, pero deberíamos examinar eventualmente una excepción a las normas prohibitivas que operan respecto al instrumento de clasificación de especies, pero considerando tanto el estado de conservación, si es que es posible o no tener una gestión eh, mancomunada con las comunidades y en este sentido considerando que es una práctica realizada por familias campesinas y su alto grado de informalidad. De tal manera buscar una solución que efectivamente se pueda cumplir y no nos quedemos en prohibiciones que actualmente no se utilizan, ni instrumentos que no se utilizan. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. En 2 años más usted me va a estar orientando la tesis a mí.
Hablando otras cosas, han llegado un elenco de preguntas. Considerando que hay poquito tiempo y hay cansancio, voy a tratar de reagruparlas lo mejor posible. Si por ahí algo no quedare muy claro, quizás sea prudente contacten a los respectivos expositores una vez terminada la sesión. Entonces, hay bastantes preguntas para Oscar. Voy a tratar de agruparlas. Entonces, básicamente lo que dice cada una, dice, se podrían producir conflictos y cómo se podrían conciliar la facultad entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Medio Ambiente. Dice, en lo que toca al desarrollo, aprobación y eventualmente fiscalizar los IPT. En general, las preguntas son conciliar IPT con planificación ecológica. Otra dice, ¿qué ocurre con la planificación ecológica cuando los IPT, no es instrumento de planificación territorial, están en proceso de elaboración y actualización? El territorio se desarrolla con un desfase normativo. Hay otra que dice acá, ¿qué se entiende por territorio en el marco de la 21.600 y si es posible reconocer territorio indígena? Y claro, la última es un poco redundante, pero la hago igual, ¿no? Para no desmerecer a quien hizo la pregunta. Dice, ¿existe actualmente alguna normativa urbanística que considere planificación territorial un poco con sintonía a las anteriores? Esas son las preguntas. ¿Quieres responderla y después sigo con el resto de las preguntas para los otros expositores o junto todos, como tú quieras? No sé cómo te parezca a ti, tú eres el... Pero ¿O ya las puedo responder? mejor, vamos, las papas se pelan de una, así que vamos. Voy a tratar de como de abordar, entiendo Ujú. que en la primera se relaciona cómo cómo Competencia del Ministerio de Medio Ambiente con con Minbu, claro, claro, ah, ¿qué ya, dice? ya. Bueno, en ese sentido, el Ministerio de Medio Ambiente es el que elabora el instrumento. Ujú, Y si consideramos que existen distintas etapas de elaboración, porque hay una etapa de diseño también de este instrumento, también hay una etapa de participación ciudadana, que si no se pueden, por ejemplo, proponer sitios prioritarios, etcétera. La idea es que durante todo este procedimiento de evaluación nosotros vayamos evaluando la factibilidad técnica de las medidas y en ese sentido, dependiendo del órgano responsable de la elaboración del instrumento de planificación territorial, que puede ser el MIMBU o no, dependiendo, eh, em, se pueden ir conversando o se pueden ir adecuando las medidas de acuerdo a los usos del territorio. No sé, en este caso podría ser un plan intercomunal, ujú. y en ese sentido tiene que haber una coordinación, tiene que haber una conexión entre el, me imagino en el fondo en la práctica, porque esto, bueno, hago la prevención que esto no es materia de reglamento, sino que esto es materia de guía técnica, y en ese sentido se debería considerar dentro de esa guía técnica la posibilidad de solicitar informes a organismos, no solamente como el MIMBU, sino que también municipalidad, Serviu, MOP, otros actores, todo lo que tenga que ver con territorial tiene que nutrir a la planificación ecológica, porque Sí, sí. lo ideal, como dijeron también acá, es que las medidas sean efectivas y se puedan implementar y no solamente que no sea operativo. No sé si contesté la pregunta. Sí, miren, acá también Andrés me han hecho una petición, quieren complementar la respuesta, pues se puede ser, ¿no? Yo diría que sí, ustedes dicen que sí, entonces por favor, complementen. Ok. Bueno, es que esto también se puede vincular con la evaluación ambiental estratégica, que lo que busca es la integración de criterios de sustentabilidad en los instrumentos de planificación territorial. Y justamente durante el proceso de EAE tiene que haber una identificación de todas las políticas e instrumentos que se vinculan con el IPT. Y uno de esos instrumentos podría ser precisamente la planificación ecológica. Entonces, en cierta forma, la EAE podría ser como el nexo o lo que permita concatenar la planificación con el ordenamiento territorial, digamos, a grosso modo, como lo vemos en planes reguladores comunales y otros instrumentos de planificación. Y además de esto, también, por lo general, la EAE termina con un informe ambiental en el cual se analiza justamente la integración de estos criterios de sustentabilidad y cómo se vincula el IPT con las otras políticas e instrumentos como la planificación ecológica. Entonces, ahí vemos como una interacción entre tres instrumentos, dos ambientales, la planificación ecológica y la EAE, con los instrumentos de planificación territorial. Pero eso es algo que también está en desarrollo porque justamente el reglamento de la EAE se está modificando, se está justamente actualizando y por otra parte el de planificación ecológica también está en desarrollo, entonces es un cruce que aún estamos en la oportunidad de generar. Eso. Profundizando un poquito en el aspecto de Andrés, efectivo es el medio de la EAE. Dentro de la EAE tenemos distintas etapas. Dentro de esas etapas tenemos la definición de objetivos ambientales, tenemos también el diagnóstico territorial y tenemos también
la proyección, la compatibilidad dentro de esas tres etapas, que son específicas, se tiene que evaluar estos criterios ambientales y se tiene que justificar su inclusión o exclusión. Después, en la etapa cuando se presenta el anteproyecto, como bien dijo Andrés, está el informe ambiental. En este informe ambiental es el documento que justifica técnicamente la inclusión o exclusión. Y este documento también puede ser observado por el Ministerio de Medio Ambiente y eventualmente se podría presentar un informe ambiental complementario. Y esas observaciones, en el día de mañana, en el fondo, si sigue avanzando el proceso de planificación, llega hasta la Contraloría y eventualmente no se ha considerado, podría ser susceptible de un vicio de legalidad del acto administrativo. No, y complementar que la ley marco, además de cambio climático, estableció con la regla especial que el informe ambiental favorable del ministerio, digamos, es un requisito. Entonces, antes de la ley, digamos, esto se podía llegar a Contraloría. Hoy en día existe todavía la discusión justamente de la modificación de la EAE, de que este informe ambiental del ministerio tenga que ser favorable para efecto de que se pueda concluir con la evaluación ambiental estratégica. Entonces, de cierta forma, le dio un estándar mayor a la EAE y eso a su vez permite también empujar a la planificación ecológica para que puedan efectivamente integrarse, digamos, los criterios de la planificación ecológica dentro del IPT. Entonces ahí, bueno, eso igual es materia en desarrollo. Oye, les quiero felicitar, la verdad, porque yo estoy tomando notas de todo, porque son cosas que se vienen y de repente no las tengo tan rastreadas en la cabeza. Últimas dos rondas, porque quedan para Oscar también quedan. Acá voy a tratar de agruparlas, si por ahí no lo hice tan correctamente quien lo preguntó, pero hay una pregunta sobre sitios prioritarios, porque dice, uno de los criterios que se mencionó para identificar sitios prioritarios, planificación ecológica, dice, y es la presencia de especies amenazadas. Entonces, cuando no hay suficiente información, ¿qué ocurre, no? ¿Cómo se puede hacer bien o mejor de lo que lo estamos haciendo ahora? Y también, básicamente, si esta reforma de SVAP que estamos, dicho coloquialmente, en rodaje, va a colaborar a implementar mejor sitios prioritarios. Entonces, esa es como la pregunta. Traté de reagruparlo, no sé si quedó literal. Y también hay una pregunta para Nicolás y para Renzo, ¿no? Son dos rápidas, ¿no? Una dice, en razón con lo expuesto, la exposición de ustedes, ¿cómo se vincula con el principio precautorio en materia ambiental? ¿No se supone una vulneración, esta explotación, si se quiere, o aprovechamiento de los productos forestales no maderables? Y la otra dice, más bien una de criterio, dice, ¿el pompón será que la tendencia está baja por la entrada a la vigencia de la ley de turberas? Entonces, y con eso ya cerramos porque creo que resumí todo. Si por ahí alguien no quedó satisfecho con la pregunta, me echan la culpa a mí y después buscamos la forma de responder. Así que, Gracias. Gracias. Bueno, recordemos que previo a la extensión de la ley SVAP, los sitios prioritarios no estaban institucionalizados, sino que eran una especie de, en el fondo, criterio orientador, en el fondo, identificar áreas prioritarias y estaban contenidos en estrategias. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Y en ese sentido, lo que viene a hacer la ley SVAP es darle fuerza a los sitios prioritarios. ¿Ya? Por eso, en el contexto, uno podría concebir que los sitios prioritarios se pueden dividir en dos. Primero tenemos los sitios prioritarios que están identificados en la planificación ecológica y después tenemos los sitios prioritarios que han sido declarados. ¿Ya? Tienen distintos efectos. Los efectos, porque bueno, uno podría pensar, ¿cuándo se activan los instrumentos de conservación? Según lo que yo pienso, se activa cuando se declara, porque la declaración como acto administrativo constituye un acto de gravamen que da lugar a una serie de prohibiciones, activa todo el sistema de fiscalización y sanción del SVAP. En el caso de humedales y sitios prioritarios, activa la prohibición del artículo 41. Ahora, con respecto a la falta de información en el caso de especies amenazadas, es precisamente el problema que viene a solucionar la planificación ecológica. Porque la planificación ecológica, recuerden que es un acto administrativo complejo que se basa en evidencia técnica científica, que habilita la declaratoria, y si consideramos que estos antecedentes van a servir es como la esencia, el corazón del acto, la motivación del acto, no debería ocurrir que ocurra en el fondo, o sea, que haya falta de información, porque, como señalé, podría considerarse una manifestación del principio preventivo. No así creo del principio precautorio en este caso concreto. gracias. La respuesta
Bueno, respecto a la pregunta del Muco Pompón, vamos a hacer un análisis bastante reducido por el tiempo. La ley de turberas, si bien puede llamar la atención y decir esto puede haber significado una baja, el Muco Pompón se manifiesta como el producto forestal no maderero principalmente extraído desde el año 2022. El reglamento para la extracción del Muco Pompón que existe desde el año 2018. Y la ley de turberas establece en el artículo 3 como prohibición, que algunos pueden decir, bueno, la ley de turberas prohíbe la extracción del Muco Pompón. No es así. La ley de turberas prohíbe la extracción de turba. En el artículo 3 lo establece de forma bien categórica, pero en el artículo 4 establece que el mugo pompón sí se puede extraer con la proposición de un plan de manejo, que es lo que nosotros planteamos que al final la agricultura familiar campesina no aplica el plan de manejo. No, no existe, no hay antecedentes tampoco. Entonces, la ley de turberas, si bien viene a tratar de regular un poco el asunto, nosotros denunciamos en cierta forma que al no tener conocimiento del estado de conservación es difícil establecer que la ley de Turbera en realidad hizo esta disminución. Además de que ya existe el reglamento de extracción desde antes de todo este fenómeno. Bien. Claro, bueno, respecto a la aplicación del principio precautorio, eh, bueno, resulta importante destacar que el fenómeno de extracción de productos forestales no madereros y, bueno, su respectivo estudio por parte del Infor, si no me equivoco, Renzo, los informes vienen del año 2000. Por lo tanto, igual existe información respecto a la práctica y, claro, resulta curioso por qué no se han tomado medidas al respecto, de tanto regular la práctica como proteger la especie a partir del estado de conservación. Por lo tanto, bueno, como eventualmente plantearon, idealmente con la aplicación de todos estos instrumentos de gestión ambiental incorporados por la 21600 sería genial que tengamos certeza científica respecto a cómo vamos a tratar y gestionar la especie, pero no obstante, si tenemos un instrumento ad hoc específicamente para o sea, clasificar el estado de conservación de una especie. O sea, clasificar la especie en verdad es un estado de conservación y no le damos operatividad al instrumento, no se entiende tampoco por qué lo vamos a... por qué incluirlo tanto en la 19.300 y las respectivas reformas que realiza la 21.600 a la ley y darle esas atribuciones al SVAP de que debe formular una propuesta de clasificación. Eso. Bueno, sin más preámbulo, ya, que había más preguntas, la verdad, yo quería hacer algunas, pero ya como tarde, hace hambre y están con cansancio. Agradecer a quienes se han quedado, ¿no? A una resistencia, ¿no? Ambiental. También agradecer a Agustín que está por ahí, ¿no? Nos ayuda con la grabación, a Emilia también. Y nada, pues, solo eso, cualquier error en la mesa imputable a mí y agradecerle la presencia y lo dejamos por acá. Muchas gracias a todos, un aplauso a los expositores.